Cordial saludo, compañeros y profesora. Nuestro grupo está conformado por Karen Daniela Gordillo Cacaís y quien les habla, Paula Juliet Acosta Rodríguez. Hoy, en Memorias del Conflicto Armado, vamos a hablar de la toma del Palacio de Justicia. En 1985, Bogotá fue el epicentro de un evento devastador. La toma del Palacio de Justicia, también conocida como la Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, el miércoles 6 de noviembre a las 11:30 de la mañana ingresó un grupo de guerrilleros del M-19 al Palacio de Justicia, el cual está ubicado en el costado norte de la Plaza de Bolívar y muy cerca a la Casa de Nariño. El M-19 tuvo aproximadamente 350 rehenes en su poder, entre magistrados, servidores judiciales, consejeros de Estado, visitantes y empleados del Palacio de Justicia. Luego del ingreso de este grupo, la Policía Nacional y el Ejército colombiano comenzaron una operación para retomar el palacio, que se prolongó hasta el día siguiente, 7 de noviembre. En total fueron 28 horas en las que el M-19, la Policía Nacional y el Ejército se enfrentaron. En total hubo 98 muertos, entre los cuales 11 eran magistrados, otros 11 fueron considerados como desaparecidos. Sin embargo, en el año 2000 esta cifra disminuyó a 6. El motivo por el que el M-19 ingresó al Palacio de Justicia es porque denunciaban que meses atrás el ejército había incumplido el cese al fuego, luego de que, según ellos, el gobierno de Belisario Betancur Cuartas incumpliera los acuerdos de Corinto firmados el 24 de agosto de 1984. Recordemos algunos datos fatídicos de este hecho. Se registraron en ese fatídico suceso decenas de muertos y desaparecidos, entre los que estaban funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, altos magistrados, funcionarios administrativos y civiles que se encontraban en el lugar. Habían avisos previos a la toma. Oscar Naranjo era capitán de la Policía Nacional en la época de que el M-19 efectuó la toma del Palacio de Justicia. Según la Comisión de la Verdad, antes del atentado, las fuerzas militares y la SIJIN recibieron mensajes anónimos en los que se anunciaba la toma del palacio. Naranjo fue uno de los encargados de realizar un informe de seguridad previo, el cual fue entregado a los dignatarios de la Administración de Justicia el 17 de octubre del mismo año y donde se anunciaba el posible atentado. La orden de retoma. A horas de la toma, las fuerzas militares iniciaron la retoma del Palacio de Justicia. La Policía Nacional y el Ejército utilizaron dos vías de acceso: terrestre por la entrada principal y aérea por el techo del palacio. Algunas de las imágenes que aún impactan son el palacio siendo consumido por las llamas, los tanques de guerra atravesando la Plaza de Bolívar e ingresando a la edificación, y el capitán Talero saltando del helicóptero al techo del palacio. La toma y retoma han sido calificados como una masacre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La relación entre el M-19 y el Cartel de Medellín. En declaraciones de la Comisión de la Verdad, el lugarteniente de Pablo Escobar, John Jairo Velázquez, alias Popeye, expuso que el narcotraficante pagó $2 millones al M-19 por la toma del palacio. Aparentemente la suma pagaba las condiciones de Carlos Pizarro, principal cabecilla del M-19, quien exigió $1 millón por el abatimiento del presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes, y otro $1 millón por la quema absoluta de todos los archivos que seguían los procesos de los extraditables. Esta organización de narcotraficantes liderada por Escobar se unió para evitar la aprobación del tratado de extradición a Estados Unidos que negociaba el gobierno colombiano. ¿Cómo se vivió en los medios de comunicación? La radio fue el primer medio de comunicación que adelantó investigaciones acerca del atentado. Por medio de entrevistas a testigos del hecho, intentaron reconstruir el atentado, hasta que la entonces ministra de Comunicación, Noemí Sanín, ordenó parar las entrevistas y su respectiva publicación. En lugar de cualquier transmisión referente al atentado, se televisó el partido de Millonarios y la Unión Magdalena. Ese empezaba a las 8:30 del mismo día, a no más de 10 kilómetros en el Estadio El Campín del centro de la ciudad, donde se efectuaba la toma. Cuerpos calcinados, civiles desaparecidos, irregularidades en los procesos de investigación e incertidumbre para las víctimas. Esta es la herencia que nos deja la toma del Palacio de Justicia.
A pesar de que se creó una comisión de la verdad que publicó un informe final de más de 300 páginas, después de tantos años existen muchos vacíos en esta historia. La toma estaba anunciada. Álvaro Fayad, militante del M-19, fue la persona responsable de plantear la toma del Palacio de Justicia en una operación llamada Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. Se demoró 6 meses en planearla. Durante este tiempo, militantes fueron capturados merodeando el palacio con planos de la edificación. Igualmente, una casa del movimiento fue allanada y encontraron un cassette con las instrucciones sobre lo que iban a decir cuando se tomara el palacio. Además, la Comisión de la Verdad relató que las fuerzas militares y la SIJIN recibieron mensajes anónimos el 16 de octubre donde se anunciaba la toma. Sin embargo, hicieron caso omiso a todas estas advertencias. ¿Qué pasó con los que llevaron a la Casa del Florero? Se sabe que aquellos que lograban salir del palacio eran llevados a esta edificación, donde los militares habían montado su base de operaciones y se determinaba quién era parte del M-19, quién era sospechoso y quién seguiría con vida. Se empezaron a llevar a los sobrevivientes porque se creía que los guerrilleros se estaban vistiendo de civiles para salir ilesos de la toma, o que había personas que trabajaban en el palacio que estaban colaborando con la milicia. Sin embargo, no todos los que fueron llevados a la Casa del Florero aparecieron con vida y algunos desaparecieron para siempre. Bueno, y respondiendo a la pregunta, ¿cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuye a la construcción de una cultura de paz? Esto se llevó a cabo con una firma que fue a puerta cerrada, sobria, con no más de 50 personas como testigos. La otra fue en una fastuosa ceremonia en Cartagena ante la presencia de miles de personas, entre ellas importantes personalidades de la política mundial. La manera como se firmaron los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las guerrillas del M-19 hace 30 años y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el 26 de septiembre de 2016, es apenas una de las diferencias que marcaron los dos procesos. El día 9 de marzo de 1990, el gobierno de Virgilio Barco firmó un pacto de paz con el movimiento 19 de abril, el primero entre un Estado y una guerrilla en América Latina. Y en términos generales funcionó. El grupo insurgente dejó las armas, el Estado garantizó la participación política de los combatientes y hoy algunos de ellos, como Gustavo Petro, ejercen política dentro de la legalidad. Y como ya lo habíamos mencionado, el M-19, creado tras un supuesto fraude electoral del Partido Conservador, se dio a conocer con operaciones de carácter simbólico más que militar. Su primer gran golpe, por ejemplo, fue robarse de un museo la espada de Simón Bolívar, que entregaron al firmar la paz, con la promesa de que la devolverían cuando las causas políticas del Libertador se hicieran realidad. Secuestraron políticos y miembros de la élite empresarial, asaltaron unidades militares y diplomáticas y se tomaron el Palacio de Justicia en 1985 con un saldo de 98 muertos. Una vez firmada la paz, los líderes del M-19 tenían cierto apoyo popular. Algunos de ellos fueron elegidos congresistas o alcaldes de grandes ciudades. Participaron en la redacción de la Constitución del 91 y en las elecciones presidenciales de mayo de 1990 sacaron un sorpresivo 13%. Los miembros de las FARC, a diferencia, son de los políticos menos votados en Colombia y sus escaños no son resultado de votos sino de garantías acordadas en el proceso de paz. En las legislativas de 2018, el partido FARC sacó 0,38% de los votos. Su poder militar es otra diferencia. Al momento de la desmovilización, las FARC tenían 7.000 soldados, mientras que el M-19 menos de 2.000. Y el éxito del progreso con el M-19, de acuerdo a que el M-19 fue menos ambicioso que el de las FARC. Por eso, en parte, fue más fácil de cumplir. El negocio fue la posibilidad de hacer política a cambio de dejar las armas. No tenía más objetivos. Aparte de esto, el proceso de paz con el M-19 se dio en uno de los años más violentos de la historia de Colombia, en 1989. Los narcos mataron a un favorito candidato presidencial y a un famoso congresista y realizaron decenas de atentados contra la población civil.
Para Barco era un alivio que algo funcionara. Me parece que por eso fue generosa una negociación, sí, no solo las negociaciones, sino el indulto y la cantidad de votos que necesitábamos para obtener curules en el Congreso. Esto lo mencionó Navarro. Por eso, a diferencia de las FARC, el proceso de paz con el M-19 significó la desmovilización de esa guerrilla y de 3 otros movimientos pequeños que firmaron un año después. Pero las causas del conflicto se mantuvieron y las FARC y el Ejército de Liberación Nacional ELN colombiana incluso se fortalecieron. Por lo que nos da a entender que una desmovilización exitosa que se lleva a cabo de acuerdo para contribuir a la cultura de paz del país, para también asociar esa cultura con la sociedad, con la población civil, hacer énfasis en la educación de la historia, porque es muy importante abarcar temáticas históricas de nuestro país a determinado tiempo, en todo momento, ya sea con los estudiantes, con docentes, con toda la comunidad, para que sepan la historia, porque debemos saber los antecedentes históricos de nuestro país para así mismo poder potencializar mucho más todo esto de la construcción de paz en nuestro territorio, para que asimismo tengamos el criterio de poder definir de qué estamos hablando, para poder saber a qué vamos a llegar, qué temática vamos a abarcar, qué pensamiento crítico puedo opinar, puedo regalarle a la otra persona, y asimismo de esa misma manera vamos a enseñar, vamos a tener pausas de enseñanza, vamos a poder socializar de manera grupal, colectiva, y de esa misma manera poder llegar a ser un país que genere, potencialice una construcción verdadera de paz en Colombia. Por eso es de vital importancia que en los planteles educativos se generen y planteen esos procesos de memoria del conflicto armado en Colombia, ya que de esa manera se fortalecerá la construcción de una cultura de paz en el cual todos debemos participar, argumentar y retroalimentar.